¿cómo están ustedes? Espero que estén siendo bendecidos de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque hasta aquí Él nos ha tenido con bien. Aquí estamos nuevamente, gracias por comunicarse con nosotros, gracias por sintonizarnos, gracias por reunirnos en esta iglesia en las casas. A esta hora queremos darte una palabra de Dios para ti. Para ello voy a invitarles a que vayamos a nuestras Biblias, al Evangelio según San Mateo, capítulo 17, dice el versículo 14 al 21. Quiero leerla esta historia que me va a servir de base para la palabra que Dios quiere traer a tu vida. Dice que cuando llegaron al gentío, o sea, hablando de Jesús y sus discípulos, vino a él, dice, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Bien, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Póngale atención a este versículo. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, dijo Jesús, no sale sino con oración y ayuno. Interesante esta historia, y le leo la historia, aunque solo quiero tomar de base el versículo 20, que dice Jesús, cuando le preguntaron por qué no lo habían podido echar fuera, él dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza. Y aquí quiero preguntarte yo, los propósitos de Dios en nuestras vidas, ¿verdad que son grandes? Claro que sí. Dios tiene propósitos más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero al Señor le gusta trabajar en conjunto, fíjese, hacer una parte Él y otra parte que nosotros hagamos. Dios no nos da las cosas ya hechas de una sola vez. A Él le gusta que hagamos equipo y que trabajemos y que cada uno ponga de sí lo que Él sabe poner. Y Él nos da una parte y nosotros hacemos la otra. Dios no nos pide cosas grandes. Él siempre pide cosas pequeñas, pero aún así a veces a nosotros nos cuesta darle al Señor lo que Él nos está pidiendo. Por eso Dios nos pide muchas veces que activemos nuestra fe. Oiga lo que dice, no dice que tengamos fe, sino que la activemos, y ya lo voy a explicar por qué. Cuando Dios nos pide que para hacer un milagro activemos nuestra fe, la pregunta que a mí se me viene, yo me hago muchas preguntas, ya se dio cuenta, pero es que así aprendo, haciéndome preguntas. La pregunta que se me surge es: ¿cuánta fe, Señor? ¿Cuánta fe necesito yo activar? Y esa es la palabra de Dios para ti. ¿Cuánta fe necesitamos? ¿Cuánta fe necesitamos? Vamos a descubrirlo, hermanos, en esta porción que acabamos de leer de Mateo 17, del 14 al 21. ¿Cuánta fe necesitamos? El versículo 20 dice que el Señor le responde a los discípulos y le dice: si tuvieres fe como un granito de mostaza. Y quiero retomar eso. ¿Cuánto mide un grano de mostaza? Es la medida que Jesús está dando. Pero ¿cuánto mide un grano de mostaza? 1 o 2 milímetros. Yo lo puedo tener aquí en mi dedo y usted no lo va a ver, porque mide 1 o 2 milímetros. Así de pequeño es el grano de mostaza. ¿Por qué Jesús vino a comparar la fe como un grano de mostaza y no un grano de arena? Porque un granito de arena y uno de mostaza casi miden iguales. Pero yo soy bien curiosa y pensé: ¿por qué Jesús no dijo si tuviera fe como un granito de arena? No, Él dijo como un grano de mostaza. Los dos miden entre 1 y 2 milímetros. ¿Qué hace la diferencia entre el grano de mostaza y el grano de arena? El grano de mostaza es una semilla, o sea, tiene vida potencial. Una semilla, usted la siembra, germina, crece y se reproduce.
tiene el poder de crecer, la semilla tiene el poder de desarrollarse, de llegar a ser un arbusto o un gran árbol según la clase que sea. En cambio, un grano de mostaza es algo material, es materia muerta. Usted lo siembra y no pasa nada. Usted no lo siembra y no pasa nada. Entonces, por eso el Señor eligió decir como un grano de mostaza. No era tanto la medida, sino la actividad que llevaría, porque igual mide el grano de arena, ¿verdad? Entonces, Jesús ocupó otras ilustraciones para definir lo que es el grano de mostaza. Por ejemplo, en las parábolas de Mateo capítulo 13, le dijeron al Señor: ¿a qué se asemeja el reino de los cielos? Y él dijo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es un árbol grande. En Lucas 13:19 dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó, dice, y sembró en su huerto. Oiga, que hay una parte, Dios da el grano de mostaza, pero el hombre toma y siembra en el huerto, lo cuida y dice que creció y se hizo un árbol grande. Aquello que medía 1 milímetro o 2 se hizo un enorme árbol, y las aves del cielo, dice, anidaron en su rama. Así compara el Señor al reino de los cielos, no solo a la fe, sino al reino de los cielos como algo que tiene que empezar con algo tan infinito, tan chiquitito, pero que puede llegar a crecer tan grande. Imagínense en el caso del reino de los cielos, que es semejante, dice, a un grano de mostaza, que un hombre lo siembra. O sea, una palabra que se le dio a una persona es sembrar la semilla, pero dice que ese árbol crece, y cuando crece es el más grande de todos. ¿Quién va a creer que de una semillita de 1 o 2 milímetros nace un árbol exageradamente tan alto, que tiene ramas, y ahí en las ramas da sombra, y ahí hasta dan los pájaros, dice que anidan en sus ramas? El Señor Jesús lo ocupó para ejemplificar el reino de los cielos. Por eso es que nosotros queremos a esta hora preguntarnos cuál es la medida de fe que necesitamos tener. Entonces, concluyendo, es como un grano de mostaza, 1 milímetro. ¿Será que no tenemos 1 milímetro de fe? Pero ¿por qué hablar de la fe que necesitamos? Y que la fe es importante. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible que agrademos a Dios. También dice la palabra de Dios que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra sobre cualquiera cosa que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, ahí está la fe. Porque a veces no tenemos lo que queremos o lo que necesitamos, o no vemos nuestros milagros porque no tenemos la medida de fe necesaria. Pastora, pero ¿qué tan grande? 1 milímetro o 2, pero no como arena, sino como semilla de mostaza. ¿Y sabe por qué? Porque lo que puede hacer el activar una fe como un granito de mostaza, tan pequeñita como un grano de mostaza, ¿qué puede hacer? La Biblia dice que puede mover montañas. Si tuviera fe, le dijo Jesús, como un grano de mostaza, versículo 20 del capítulo 17 de Mateo, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, dice. Y nada, dice el Señor, os será imposible. A veces leemos los versículos de la Biblia tan rápido que no nos damos cuenta del contenido tan rico que ellos tienen. Pero fíjese que puede hacer activar la fe como un grano de mostaza. Puede mover montañas. ¿Qué son las montañas? Representan las dificultades que están en tu vida y en la mía. Si entendiéramos esto, cuántas cosas ya hubiéramos librado, pero nos falta fe. ¿De qué medida? De un grano de mostaza. La montaña representa dificultades, obstáculos, problemas. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Sabe que a veces la montaña la tenemos nosotros? A veces nosotros andamos con la montaña enfrente y no nos damos cuenta porque tenemos nosotros el problema de la montaña en nuestras vidas. Entonces, ¿qué puede hacer qué puede activar una fe tan grande como un grano de mostaza? Puede él mover montañas. Pero también Lucas 17:6 dice que cuando al Señor Jesús le dijeron qué era lo que pasaba, la misma historia.
paralela en Lucas. Dice que le digo, si tuvieran fe, Señor, ¿por qué no pudimos hacer eso? Jesús le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí en Mateo 17 dice que le diríamos a la montaña. Allá en Lucas 17:6 dice que le diríamos a un sicómoro, a un árbol frondoso, parecido a una ceiba. Entonces no solo la fe como un grano de mostaza, si la activamos puede mover montañas, sino puede mover árboles. ¿Qué es un árbol? Algo que está plantado, algo que se sembró muy chiquito pero que llega a crecer. Y yo te voy a decir, muchos de nosotros tenemos árboles plantados en nuestra vida que hay que desarraigarlos. Fueron plantados en nuestras vidas en la niñez, quizás en la educación que nos dieron, quizás en la tradición, quizás en la costumbre. Cosas en la mente que no podemos superar, como que te dijeron tú no sirves para nada. Como que te dijeron tú nunca vas a llegar a ser alguien y usted se lo tragó. Desarraiga ese árbol de tu mente y de tu corazón en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Activando tu fe como un grano de mostaza. Eso puede hacer la fe. La fe activada puede mover montañas, puede desarraigar árboles. Fe es lo único que necesitamos. Pero ¿por qué a veces vivimos de recuerdos del pasado? Es que yo me acuerdo que cuando yo tenía como 6 meses de nacida y semejante vieja, ya ahí nos acordamos. ¡Qué mente de elefante! ¿Pero por qué? Porque tenemos árboles plantados en nuestro recuerdo que nos están dañando. ¿Sabe que hay gente que está en depresión por árboles plantados en el recuerdo? Pero si tú tienes fe, la puedes desarraigar de tu mente y de tu corazón y ya no te van a seguir fastidiando. Que alguien te hirió, perdona y libérate en el nombre de Jesús. Pero para eso, ten fe como un granito de mostaza. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Recordemos que el Espíritu Santo nos da fe como un don. Así dice 1 Corintios 12:9, que a uno le he dado fe por el Espíritu Santo. O sea, no solo fe natural, sino como un don. Podemos pedirle al Señor que nos dé esa fe como un don. Qué bonito ha de ser. Yo anhelo, yo le oro al Señor que me dé fe como un don, de creer que las cosas van a pasar. Que yo he aprendido algo. Cuando yo predico una palabra, yo creo lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque he experimentado a mi Dios. Hace poquito acabo de cumplir 39 años de haber nacido de nuevo en el Señor. 39 años. Y me falta aprender. Pero si algo he aprendido es que yo me equivoco, tú te equivocas, pero Dios no se equivoca. Entonces yo no voy a confiar en ti ni en mí, yo voy a confiar en Dios. Un charquito de fe, pero que me ha bendecido tanto. Entonces, ¿cuál es la medida de la fe? Un grano de mostaza. ¿Por qué un grano? Porque el grano se reproduce, crece, se desarrolla. ¿Por qué no un grano de arena? Porque la arena es materia inerte. Segundo, dijimos, ¿qué puede hacer el activar nuestra fe? Puede mover montañas, puede desarraigar árboles. Eso puede activar la fe. Incluso puede desarrollar un don, como ya vimos en 1 Corintios 12:9. Lo tercero, ya vimos la medida, la cantidad, pero pastora, ¿cómo puedo lograr obtener ese granito de fe? Ese granito de fe tan grande como el grano de mostaza. Sorpresa, Dios en el combo, el día que aceptamos, ya nos dio una medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, hablando el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, le escribe y le dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, dice, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, con medida. Quiero referirme a la tercera parte del versículo que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso te digo sorpresa, porque tú quieres que venga la fe y que tú tengas fe y que cuando tú hables tiemble. No es necesario. Créele al Señor. Créele solamente. Ten fe así chiquita, pero firme. Conforme a la medida de fe, y oiga lo que dice, la cual Dios ya nos repartió a cada uno, una medida de fe. Y si Él nos está pidiendo una medida de porte de un grano de mostaza, ¿cómo se imagina la medida que Dios nos ha dado?
Exacto, como un grano de mostaza. Ahora, depende de mí cómo la siembro en mi corazón, en mi espíritu, cómo la desarrollo a través de la lectura de la palabra, cómo la desarrollo a través de testificar a otro de lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Cuántos testimonios tienes guardados que no le has contado a la gente? Sabes que debemos de comentar lo que Dios ha hecho con nosotros, porque ya tenemos la fe dentro de nosotros, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Porque la fe va creciendo, yo la tengo adentro, pero ¿cómo va a crecer? Dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? Oír la palabra de Dios. Tú que estás oyendo palabra de Dios ahorita, tu fe va a crecer. Y así es, poquito a poquito Dios te va haciendo crecer en fe. Así que tu granito de fe lo obtienes entendiendo que ya Dios puso una medida en cada uno de nosotros. Segundo, entendiendo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú escuchas una predicación, cada vez que tú lees la palabra de Dios, tu fe se va incrementando. Y tercero, ¿cómo crece? ¿Cómo obtener ese granito de fe? Sembrando esa semillita como del porte de una mostaza. Como dice Mateo 17, 20, 21, le dijo el Señor, cuando lo dijeron los discípulos, Señor, vino el muchacho epiléptico y no se lo pudimos liberar a su papá. Y caía en el fuego, en el agua, y oramos, y nos dábamos golpes, y pegábamos gritos, y llorábamos, y saltábamos. Dios no nos ha mandado a hacer todo eso. Y le dijeron ellos, ¿por qué no pudimos echarlo fuera y tú solo le dijiste una palabra? Jesús les contestó, por vuestra poca fe. Oiga, poca fe. Si nos pide de un grano de mostaza que mide como 1 milímetro o 2, ¿qué era lo que tenían ellos? Que tenían poca fe, que ni siquiera 1 milímetro medía. Analicemos la palabra del Señor. Si tuvieres fe, les dice el Señor, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Por nuestra poca fe, sembremos esa semilla de mostaza. Hermano, hermana, el día que tú te convertiste a Cristo, ese día comenzaste a crecer en fe. Porque es necesario creer en el Hijo de Dios para abrirle las puertas de nuestro corazón. Yo les digo, no me arrepiento del día. Bendito ese día que Dios me dio la sabiduría en el Espíritu Santo de abrirme la mente y el entendimiento. Yo, que antes me burlaba de los evangélicos, me da pena decirlo, pero lo digo para que tú crezcas en tu fe. Yo decía que el evangelio era para gente que no tenía nada que hacer. Yo decía que el evangelio era para gente que ya estaba viejita y yo tenía que gozar la vida y vivirla. Qué perdida estaba. Y estos 39 años que Dios me ha permitido vivir, te digo, me arrepiento de esos años atrás, que ya son menos de los que viví en el Señor, de esos años atrás que yo no le pude dar mi vida a Jesús. Por eso, amigo, a ti te digo, dale tu corazón a Jesús. Que darle el corazón a Jesús es reconocerlo como el que murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. ¿Quién te puede dar perdón si no solamente Jesús a través de su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario? No está colgado en un crucifijo porque Él murió por ti, murió por mí, pero al tercer día resucitó y hoy nos ha mandado a un pueblo para que prediquemos. Ya no están abiertas las iglesias, pero están abiertas las casas, así que abiertas las iglesias o cerradas, vamos a seguir predicando porque esta es una palabra de Dios para ti, amigo, que te dice, abre tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mí. ¿Qué quiere Dios? Que cambies tu manera de vivir. Querido hermano, la fe que a ti te parece tan pequeña, tan débil, puede ser una herramienta grande si tan solamente la siembras. Te reto, mi amado hermano, a que sigas creciendo en fe. No midas las circunstancias, mide la fe que tú tienes. ¿Y cuánta fe necesito? Como un grano de mostaza. ¿Y qué va a hacer esa fe como un grano de mostaza? Va a mover montañas, va a desarraigar árboles y va a darte un don. Y tú vas a poder hacer tantas cosas en tu vida. Esta es la palabra de Dios para ti. Crece en tu medida de fe. Mi amigo, escucha esta oración, únete a ella, repítela, porque es necesario que pronuncies con tu boca que necesitas a Jesús en tu corazón para poder nacer de nuevo. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga,
quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser